Que Dios los continúe bendiciendo. Estoy bien agradecida de Papá Dios y de nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu Santo, porque en esta semana hizo dos cosas, siempre hace cosas grandes, nada más de levantarnos y poder venir a la iglesia, de poder ver nuestra familia. Eso es algo grande, espectacular y maravilloso. Agradecido de la salvación, que es lo más grande. Pero esta semana una cuñada mía tenía un dolor de muela terrible, fue al dentista, le dio un listado de dentistas que sacan muelas. Y entonces ella comenzó a llamar, y todas las citas eran para septiembre y para octubre. Y yo comencé a orar y a orar. Y mi hermano le dice, mi hermano llamó a un sitio y le dijeron, mañana a las 10. Mañana a las 10. Mira, y mi hermano dice, viste, yo tenía que llamar por teléfono, era yo. Yo le dije, no, papá, la Biblia dice, clama a mí y yo te responderé. Eso lo hizo Papá Dios. Alguien canceló, tú llamaste y le dieron la cita. Porque Papá Dios así es como hace las cosas. Gloria a Dios por ese hermoso testimonio. Así es que Dios obra en nuestras vidas. En el día de hoy tenemos una lección que, como ya ustedes conocen, se ubicó en Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 9. Y yo he llamado esta lección la paz que gobierna el corazón. Entonces vamos a dividir la participación de ustedes para el podcast. El primer versículo lo va a tomar la hermana Adelaida, el 6. El segundo versículo la hermana Ilia, el 7. El versículo 8, la hermana Cristina. Y el versículo 9, cierro con el hermano Félix. Entonces, por al final tenemos una dinámica que va a ser qué cosas ocupan mi mente que pueden pasar por el filtro de ser puras, amables y de buen nombre. ¿Qué cosas ocupan mi mente que pueden pasar por ese filtro que nos plantea aquí en uno de estos versículos? Que sean puras, amables y de buen nombre. Y hay que tener, ¿verdad?, una disciplina. Yo creo que a eso es que llama la atención este tipo de dinámica. De no dejar que nuestras mentes se llenen con cosas que no son de Dios. Siempre vamos a estar bregando con lo positivo, aún en las situaciones más difíciles. Y mientras más hundidos estemos, más fuerte vamos a clamar y más confianza vamos a tener en nuestro Señor. Yo quiero entonces hacer un repasito de Filipenses, porque hace algún tiempo que lo estudiamos. Yo le mandé el resumen del libro de Filipenses a través de YouTube, pero quiero repasar unos cuantos datos porque es sumamente interesante esta iglesia. Filipenses es la iglesia que estaba localizada en la ciudad de Filipos. La ciudad de Filipos es una ciudad que está localizada bien al norte de lo que en esa época se llamaba Macedonia. Y Macedonia era la parte norte de Grecia. ¿Ves? Y esta iglesia fue fundada en el año aproximadamente 51 por Pablo y Silas. Yo no sé si ustedes se acuerdan de ese incidente. Fue en el tercer viaje misionero de Pablo. Ellos llegaron a esta ciudad
a presentar el Evangelio. Y había una muchacha llamada Lidia. Esta Lidia estaba poseída o era utilizada por Satanás para la práctica de la adivinación. Ustedes se acuerdan de eso, ¿verdad? Y entonces él tenía unos caballeros, unas personas que lo utilizaban para tener una especie de negocio, porque claro, ella cobraba por la adivinación. Pues yo les digo a ustedes que siempre tengan mucho cuidado con este asunto de la adivinación. Pablo fue y oró por ella, Pablo y Silo, y el demonio que la estaba utilizando, la estaba poseyendo, la dejó, y con eso se fue la facultad de la adivinación. Pero ¿qué pasó? Que los dueños del negocio, ¿verdad?, no les gustó la idea. ¿Por qué? Porque se le acabó el negocio. Entonces eran personas que tenían sus conexiones, eran griegos, tenían sus conexiones en medio de las autoridades, y acusaron a Pablo y Silas y lo llevaron a las autoridades locales y fueron puestos en la cárcel. Y ahí es el famoso incidente de cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel más adentro. Entonces Filipo II fue el padre de Alejandro Magno. Ustedes saben que tuvo el gran imperio, uno de los grandes imperios de la historia de la humanidad fue el de Alejandro Magno. Entonces llegó ese imperio de los griegos hasta el año 41, cuando en una gran batalla los romanos derrotaron a los griegos. Por lo tanto, esta ciudad, ya en el año 51 de la era cristiana, cuando Pablo llega, ya está bajo el control legal de los romanos. ¿Y qué pasa? Que esa gente que metieron a Pablo y Silas a la cárcel operaban como una autoridad local, pero la autoridad suprema era la autoridad romana. Y Pablo era ciudadano romano y apeló a sus derechos como ciudadano romano. O sea que esta gente que lo metieron en la cárcel tuvieron un doble susto. Número uno, porque Dios derribó las paredes de la prisión y rompió las cadenas de Pablo y Silas, pero además aparecieron las autoridades romanas y ellos se asustaron, porque ellos estaban juzgando a un ciudadano romano cuando no tenían esa autoridad. Ellos podían tener la autoridad quizás de juzgar a un griego. Bueno, pues yo les digo ese incidente porque esta iglesia, entre eso, ese origen de la fundación, que es de las cosas más interesantes, tiene también la particular característica, número uno, de ser la primera iglesia europea, porque Filipo está bien al norte de Grecia, ya tirando para parte de los Balcanes, lo que serán los Balcanes en el día de hoy, y esta se considera la primera iglesia europea. Sí, que apunten esos detallitos. El otro detallito importante es que esta era la única iglesia, de todas las iglesias que existían, la única iglesia que ayudaba financieramente a Pablo. ¿Ustedes se acuerdan? Pablo se tenía que ganar la vida como todo el mundo. Hacía casas de campaña. Pero esta iglesia apoyaba su ministerio financieramente. Entonces estaba compuesta principalmente por griegos, a diferencia de muchas de las otras iglesias. Por ejemplo, los colosenses eran prácticamente mitad griego y mitad judío. Pero aquí los judíos eran una minoría. Así que esta iglesia, cuando Pablo les escribe, no tiene muchas cosas de qué amonestarles, porque se caracterizó por su pureza y su fidelidad al Evangelio. Otra cosa bien interesante de esta iglesia es que el pastor de esta iglesia por muchos y muchos años fue Lucas, el evangelista, que era griego. Ustedes saben que Lucas era un médico y él estudió medicina en Filipos. En Filipos había una escuela de medicina, ya en esa época había escuela de medicina. Ahora, la persona que llevaba la ofrenda a Pablo, cuando él escribe esta carta, está preso en su segunda encarcelación, donde tenía algunos privilegios y podía tener unas comunicaciones. Se llamaba Epafrodito. Así que ustedes van a mencionar, yo los exhorto a que lean el libro completo. Cuando se mencionan Epafrodito, pues saben que fue el que llevó la ofrenda misionera de la iglesia a Pablo, estando en la cárcel en Roma. Y entonces es la que trae esta carta de regreso de Pablo hacia la iglesia de Filipos.
Ahora, aparte de esta carta de Pablo a Filipo, él escribió dos cartas desde la cárcel. La otra carta fue a Colosenses y la otra carta fue la otra carta fue a Filemón. Esas tres cartas. La carta a Filemón, a Colosenses y a Filipos. Se conocen como las cartas desde la cárcel. Así se conoce ese grupito de cartas. Cartas desde la cárcel de Pablo. Así que yo le doy esta introducción para entonces ubicarnos. Estas cosas que Pablo, le está trayendo aquí a los filipenses son unas exhortaciones. El tema es un tema evidentemente ideológico, teológico. ¿Ves? No va a hacer mucha referencia, aunque había judíos allí. Y los judíos, ¿verdad? Desgraciadamente, como ellos venían ya de su tradición, les tomó mucho tiempo entender que el evangelio no dependía del judaísmo. Así que ellos les tomó mucho tiempo desprender de eso. Y siendo cristianos, pues también trataban de interpretar el cristianismo como yo pensaba que era lo correcto. Era que el cristianismo es algo en adición a la ley. Pero yo tengo que cumplir con la ley. Pues esas cosas en una parte las toca, pero no había ahí un problema muy grande con el asunto del judaísmo, porque eran poquitos. Así que la lección de hoy pues trata sobre estos temas, que es que la paz gobierna el corazón. Es una cosa bien bonita. La primera parte que va a tomar la hermana Adelaida tiene que ver con la parte de estar afanoso. Y ese afán que nosotros tenemos, esa preocupación, ustedes saben lo que hace eso con nuestra mente, la divide, ¿verdad? La divide. Y nosotros no podemos tener una mente dividida. Cuando uno tiene una ansiedad bien grande, tiene mucho afán, a veces no puede ni pensar bien, porque eso es uno de los efectos del afán y de la ansiedad. Así que a su debido tiempo Adelaida nos va a comentar sobre esto. Entonces, la segunda parte de Ilia habla de la paz de Dios, Ilia. Y esto es una paz que no es una paz cualquiera, es una paz especial. Y este es el escudo que nosotros tenemos contra la ansiedad. El versículo 8, Cristina, tiene que ver, esto es como una receta, este es el filtro que nosotros vamos a utilizar para examinarnos a nosotros mismos, en nuestra mente, en nuestra cabeza. ¿Qué tenemos? ¿Qué cosas nosotros tenemos en nuestra cabeza que han pasado por este filtro que la hermana Cristina nos va a explicar ahí? Entonces terminemos como el hermano Félix, para redondear, que entonces la fe, donde la fe no solamente es una idea o un sentimiento o una certeza, sino que es una práctica de la vida diaria. Por ejemplo, el testimonio que nos trajo la hermana Adelaida, el testimonio que nos trajo la hermana Ilia con su hija, Adelaida con su hijo, de momentos de angustia, porque somos padres y los padres nos angustiamos con las cosas de los hijos, pero tenemos fe. Entonces la contestación, esa fe siempre es una sorpresa linda de Dios, que nos trae la contestación por las rutas y la forma en que menos nosotros nos imaginamos. Así que, hermanos, hay muchas cosas bonitas que buscar en esta lección y comenzamos inmediatamente. Por aquí con nuestra hermana Adelaida. Filipenses 4, 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Aquí podemos ver que cuando tenemos situaciones y nos afanamos, nos estresamos demasiado, hasta el cuerpo se enferma, porque eso es lo que trae el afán y la ansiedad. Pero Papá Dios dice, ¿verdad?, que le pidamos a Él por lo que estamos pasando, se lo presentemos a Él, y Él pues de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Y darle gracias, aunque no veamos enseguida la contestación, pero le damos gracias. Sabemos, Padre, que tú me oyes, sabemos que en el nombre de Jesús tú estás trabajando en esto y que me vas a dar la contestación como tú quieras, como nos conviene, no a nosotros, sino como tú sabes que nos conviene. Porque a veces pedimos unas cosas a mi manera, lo quiero de esta forma, pero no es de esa forma que me conviene, sino la forma la que Papá Dios sabe, porque Él sabe el futuro y nosotros no. Qué bonito eso que tú has dicho. Amén. Diste en el clavo. Amén. De la interpretación de ese versículo. Entonces, ¿sabes cuál es la clave de la interpretación de ese versículo? Que Dios tiene el control. Fíjate cómo tú lo dijiste exactamente como es. Amén.
Porque Bien. sí, a veces no le damos el control a él y él respeta nuestro libre albedrío. Que eso es lo que mucha gente, una persona me dijo no hace mucho, ¿y para qué yo voy a estar orando por esto y lo otro si esta persona tiene libre albedrío? Pero que tenemos libre albedrío y es algo que Dios no va a violar. Porque él pudo haberle cogido la mano a Eva cuando fue a coger la fruta y decirle, no lo hagas, mira que... Pero él no, porque nosotros tenemos libre albedrío. Por eso es lo lindo del Evangelio, que nosotros lo adoramos porque queremos. Que queremos. ¡Ay, qué maravilla! Exacto. Gloria a Dios. Eso es bien importante. Lo respeta tanto que nos da hasta la alternativa que si queremos irnos a un sitio que no es el más lindo del mundo, ahí nos vamos. Por eso es, hermano, que cuando una persona le diga a ustedes, tengo una experiencia que me controló y yo no tuve control de lo que estaba haciendo, una cosa que me poseyó y yo no podía controlar eso. Eso no es de Dios, hermano, porque Dios no puede ir contra sí mismo. Él respeta al individuo. Usted siempre está en control de su vida. Vamos con la hermana Elia. Sí, dice aquí, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. No hay nada más hermoso que el ser humano tenga paz. Pero la paz genuina que da Dios es algo en el cual nosotros reclinamos nuestra sien y podemos descansar. No hay nada más hermoso que tú ir a todos los sitios con la paz de Dios, porque Él sobrepasa tu entendimiento. Hay cosas que Dios hace que nosotros a veces no entendemos, pero Él sí. Y cuando Él te da eso, es porque Él está bien seguro que tú estás entendiendo que Él está obrando. Puede ser que tú pidas algo y pases 10 años, 15 años, 20 años y ahí sea que te lo conceda. Oye, Elia, Porque el tiempo no es pero de nosotros. nosotros no vamos a negar los problemas que tenemos. Esos problemas Claro que están no. ahí. Pues, ¿Y cuál es la solución? Que tenemos la paz de Dios, La paz de Dios. como un escudo a esos problemas. Exactamente. La Mira, tenemos. Entonces, fíjense que esa es una paz especial. es una paz. Porque la gente no lo va a entender. No. Mire, Hay cómo ese personas que hermano, ese cristiano con tantos problemas, con tanta tribulación, mira qué tranquilito está. Eso es una paz que dice que sobrepasa todo entendimiento. Eso es lo que me traen a mí muchas personas. Y me dicen, pero yo no sé cómo tú vives tan tranquila, estás solita, estás aquello que el otro. Mire, es que usted no está entendiendo que la paz que yo siento es la de Dios y sobrepasa todo No es entendimiento. tuya. No es mía. No es mía. Entonces, ¿qué sucede? Que yo no sabía hace 40 años atrás, yo no sabía lo que era el famoso estrés, ni las nerviosidades, ni nada de eso. Yo no conocía eso. Y de momento se apodera de mí unas nerviosidades, un estrés, unas cosas tan malas. ¿Cómo yo lo pude sobrepasar? Con Dios. Con la paz de Dios. Con la paz de Dios. Y ahí yo entendí que Dios estaba, como dice Adelaida, en control de mi persona. Y todo el mundo, o sea, vienen donde mí y me dicen los problemas, ¿verdad? Yo digo, ¿sabes qué? Te voy a decir algo. Dios tiene el control. Ustedes saben ese himno que dice, en el seno de mi alma, una dulce quietud se difunde embargando mi ser. Mire. Es la paz infinita que solo podrán los amados de Dios comprender. ¿Cómo tú Ser Espíritu Santo. duermes sola de noche con la paz de Dios? Con mi Señor. Él me cuida. Sí. Él cuida a sus hijos. Yo no tengo que tener nada. Y no es que negamos los problemas. Están ahí. Mira el problema, pues claro, están ahí. Bueno, hermano, pues seguimos con la hermana Cristina. Hermana Cristina, le toca aquí una parte bien profunda. Ella nos va a explicar cuál es el filtro. Ok, Filipenses 4, versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen
nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Eso está haciendo referencia ya a la mente. Exacto. Hay un refrán que dice, ¿verdad? No podemos evitar que los pájaros vuelen sobre vuestra cabeza, pero sí podemos evitar que hagan nido. O sea que estamos rodeados en un mundo, ¿verdad? Uno prende las noticias y ve tantas cosas negativas y uno, pues, qué sé yo, o sea, y en vez de... yo ni oigo noticias. Sí, porque es que realmente son malas noticias. Lo que es indispensable para sobrevivir. No son buenas noticias. A veces uno puede quizás estar al margen de lo que pasa, pero... Que si mataron tanto... Ay, no, pero eso que uno fácilmente el corazón se aflige. Sí. Porque eso es lo que tú ves. Por eso en todo lo honesto, en todo lo oscuro. O sea, es como, ¿verdad? Es como un imán. Si te pasas todo el tiempo viendo noticias, gente quejándose, gente, problemas, eso es como que un imán y eso como que tiende, ¿verdad? Sí, eso afecta. Y uno tiene que buscar la forma y la manera de sacudírselo. De sacudírselo. Sí. Y porque uno tiene ya bastantes problemas. Y tenemos la paz de Dios, pero no vamos a echarnos más problemas que lo que nos toca. Por eso, entonces estamos viviendo en un mundo totalmente convulsionado. Uno prende y todo lo que da malas noticias ¿sabes? No hay buenas nuevas. Las buenas nuevas es cuando uno se congrega, ¿sabes? Y qué es lo que uno puede desear en medio hay que de poner todo la eso. mente en qué cosa. Exacto, todo lo que es honesto, o sea, pensar en todo aquello que sea justo. Bueno, o sea, si hay virtud alguna en eso pensar. Que es honesto, que es puro. Que en la palabra. Mira, esto es lo más práctico de la vida. Uno tiene una mente puesta en estas cosas. Y a veces eso es lo que más difícil se le hace ser humano. Y a veces aparecen hasta al lado de uno, como yo digo, a veces como pejos ladrándole a uno. Uno no puede hacerle caso a eso, tiene que mirar para el frente. Eso es lo que le llama a las personas tóxicas. Que es personas tóxicas. Este tiempo hablándote más. Usted no le haga caso. Ay, padre, no es fácil. Está incluido aquí, ¿viste? Las cosas que nosotros tenemos. Entonces, o sea, que en esos momentos uno prepara a mi Señor. O sea, como decimos, que ahora dándole gracias al Señor, que eso se llama fe, dando gracias de antemano por lo que ya Dios ha hecho por nosotros. Porque si nosotros aplicamos ese filtro, no solamente vamos a tener salud espiritual, vamos a tener también salud emocional. Esas dos cosas están bien ligadas. Eso, exacto, eso viene siendo como la receta para uno poder experimentar esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Muy bien. Lo bueno, todo lo positivo, trayendo cosas buenas. La palabra, sosteniendo. Lo que es puro, lo que es justo. O sea, es cuestión de uno acercarse al Señor, porque en el Señor todo lo que hay, pues, es que nos quiere para bien. Todo lo verdadero, todo lo que es de buen pensar, porque hay cosas que no son dignos de que uno le dé alabanza, por eso es que uno no puede tampoco estar todo el tiempo sacarle el cuerpo hablando todo lo negativo, quejándose. Mira, cuando alguien le venga a hablar, le venga con un chisme de usted de alguien, usted cambie el tema. Cámbiaselo. Exacto. No le pongan oídos a chismes y cosas. Exacto. Y la carne es carne. A veces la carne jala por un lado y el espíritu para otro. Pero es una lucha entre el espíritu y la carne. Exacto. Y ahí es que uno dice, Señor, hazme recordar tu palabra. Ayúdame, Padre amado. Pelea la batalla por mí. Porque es que estamos en un mundo que solo no podemos por nuestras propias fuerzas. Exacto. Tenemos la ayuda de Dios. Entonces, pues, poniendo también de nuestra parte. Exactamente. O sea, ese viene siendo la receta. Esa es la receta. Para sentir la paz de Dios. Pues pasamos entonces con nuestro hermano Félix para la parte final. Fíjense que la aplicación, la dinámica final la estamos haciendo ahora y es mejor todavía. Amén. Hermano Félix. Amén. Bien, Dios les bendiga. Y el texto, el versículo 9 de Filipenses capítulo 4 dice: lo que aprendisteis y recibisteis, oísteis y visteis en mí, esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. Amén. Es promesa de Dios. Ya hemos estado discutiendo, ¿verdad?, esta lección en cuanto al afán, a la ansiedad. Y tengo que decir, ¿verdad?, que todos hemos experimentado momentos inciertos, momentos, ¿verdad?, en que nos hemos sentido en cierta ansiedad. Pero como decías al principio, Pablo, ¿verdad?, que es el protagonista. Pablo era un hombre bien instruido y fue a la cárcel. ¿Por qué? Porque su transformación fue tan profunda en su ser, ¿verdad?, que
que no había nada, ninguna circunstancia que le consumiera como para sentirse en ansiedad o alguna preocupación. Inclusive fue a la cárcel, y dice la Biblia, fue a la cárcel, él y Silas, como decía, como mencionaba, y allí pues estando presos, metidos en el cepo, ¿verdad?, inmóvil allí, pero su boca se abría para dar la alabanza. Y tenía paz, ¿verdad? Y tenía paz. Tenía paz, ¿verdad? Tenía En paz. ningún sitio nosotros podemos encontrar en esas epístolas, ni en los hechos de los apóstoles, ninguna evidencia que refleje que él estuvo angustiado o inseguro. Estaba en paz en todo tiempo. O sea, nosotros tenemos la paz de Dios, nosotros tenemos la paz, pero fíjense, más que eso, nosotros tenemos la presencia misma de Dios alrededor nuestro, porque así lo dice la Escritura. Seguro. De modo, ¿verdad?, que con Él aprendemos a llevar nuestras ansiedades, y cuando estamos, ¿verdad?, quizás pasando por alguna ansiedad, pues nada más lo que tenemos que hablar con Dios, ir a la oración, ¿verdad?, con acción de gracia, un ruego con acción de gracia, como dice la palabra, ¿verdad?, y vamos a recibir esa paz que tanto anhelamos, la paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿verdad?, como se ha recalcado, que es lo que realmente Versículo 6, ¿verdad?, que debemos aprenderlo de memoria. Amén. Vamos a repetirlo todos y ahí terminamos. Y lo aprendemos de memoria, todo. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará en alma, en completa paz en Cristo, en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Amén.